Escuchar el latido de tu hijo es vida, es esperanza. Hacer realidad tu sueño es la misión de la doctora Arisbet Venegas, médico especialista ginecóloga en infertilidad y reproducción asistida. Arisbet Venegas, asesoría personalizada en cuestiones de infertilidad, buscando la causa y origen con un diagnóstico y tratamiento adecuado. Concerta tu cita si estás casada, si eres pareja mujer a mujer, o bien por tu propia cuenta. La reproducción asistida hoy tiene una solución. Asesoría en fertilidad para una edad más adulta. Doctora Arisbet Venegas. Citas al 477-140-8799. Además, control de embarazo y cuidado de la salud femenina. Hoy el sueño es una realidad. Vive la felicidad de ser mamá. Muchísimas gracias de estar hoy, como siempre, a través de Médica Estéreo, la radio de las personalidades médicas y también legales, por supuesto, cerca de ti. Y el día de hoy estoy totalmente feliz, en toda la amplitud feliz. Nótese, y si no me quito los lentes, el brillo maravilloso y hermoso de mi mirada, mi bella sonrisa, porque estoy al lado, aparte de una mujer inteligente, por supuesto, y que tiene gran porte, completamente preparada para ayudarnos y orientarnos en cuestiones emocionales, en esto que es un psicólogo en tu vida. ¿Y de quién estoy hablando? De mi buena amiga, doctora Erika Horta. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pareces feliz. Sí. Lo veo en tu cara. Sí, estoy feliz. Tus ojos no mienten. No. Es que así dice una canción. Ok. Así dice una canción. Y el día de hoy, ¿qué te parece, señorita amiga doctora Erika, psicóloga, si motivamos a las personas? Claro que sí. A cambiar nuestras emociones, ¿no? Porque de pronto vamos por la vida y despertamos. Y quiero comenzar con esta frase que dice: es que hoy desperté de mal humor. Es que hoy me levanté con el pie izquierdo. ¿Sí? Y entonces son frases que desde que abrimos los ojos, de pronto caemos en esa cuestión. Claro. Conozcamos nuestras emociones para poder superarlas, doctora Erika. ¿Cómo empezamos de entrada nuestro día? Claro. Bueno, es importantísimo considerar que las emociones tienen una función evolutiva. Las emociones pues fueron creadas, por así decirlo, para poder hacer frente a diversas situaciones, ¿no? No hay emociones buenas ni malas, lo que sí hay emociones agradables y emociones desagradables. ¿Verdad? Pero es importante poderle poner nombre a las emociones. Sí. Porque a veces esta persona que te dice, es que desperté con el pie izquierdo, a veces ni siquiera sabe qué es lo que siente. Si siente enojo, si siente frustración, si siente tristeza, etcétera. Entonces es importante tener esta psicoeducación de qué es lo que estamos experimentando. Sí. Y poder conocer la importancia que tienen las emociones. Quiere decir que entonces, primero, hay que aprender a conocernos a nosotros mismos. Así es. A lo que sentimos, a lo que percibimos. Exactamente. A lo que sentimos que emana la otra persona que vive y convive con nosotros. Así es. ¡Wow! Esto es complicado, ¿no? Es complicado, sí. Sobre todo porque no crecemos con una enseñanza que nos diga es importante la parte emocional, ¿no? Muchas veces pasa todo lo contrario. Crecemos con un discurso como no llores o no te enojes. O, ay, no es para tanto, tranquilízate, cálmate. Y entonces aprendemos a
aparentemente ocultar nuestras emociones, pero seguir avanzando en el día con la emoción ahí, que entonces puede guiar nuestra conducta. Sí. ¿No? Que es lo que pasa, la emoción puede sobrellevarnos, puede sobrepasarnos y empezar a dominar nuestras conductas. A paréntesis, yo creo que en una próxima futura entrevista podemos hablar cómo desde niños, cómo los adultos hacia los niños podemos ir construyendo las emociones positivas, porque creo que justamente has dado un clavo, que en la vida desde pequeños nadie nos enseñó a educar nuestras emociones. Es correcto. Y luego ahora en la vida adulta olvidamos el pasado. Bueno, yo no, yo tengo siempre muy presente porque así debe de ser. Claro. Pero lo que me refiero es que en ocasiones la persona adulta le dice al niño, ya cállate, porque lloras por una mugre pelotita que se te perdió. No es para tanto, tranquila. Es una pelota. Pero no comprendemos en la vida adulta que esa pelota, para mí, Adán, un niño de 8 años, de 10 años, es mi mundo esa pelota. Claro. Para mí es mi mundo esa pelota. Conforme crecí, a lo mejor después mi mundo, no sé, era un juego que me regalaron. Después crecí, mi mundo a lo mejor era la adolescente que me gustaba, que decía, híjole, qué bien está. Pues para mí esa era ese. Y cuando creces, pues tu mundo es otro. ¿Y qué es lo malo? Pues estés de acuerdo conmigo, que a veces quien convive con nosotros mismos también te le dice, te pasó algo, no es para tanto, no sé por qué haces tanto escándalo. Claro. O sea, sí. ¿verdad que sí es lo mismo? Sí, ponemos como un círculo vicioso. Exacto. ¿Cómo evitamos eso? Bueno, es un trabajo de introspección y de reestructuración cognitiva muy importante. Primero hay que aprender a reconocer cuál es la forma en la que lidiamos con nuestras emociones. Hay personas que para lidiar con sus emociones a lo mejor se aíslan, o fuman, o toman, o tienen conductas compensatorias, ¿no? Entonces hay que aprender cuál es la manera en la que desde pequeños adoptamos para lidiar con estas emociones y que seguimos replicando. Porque es cuestión también mucho de aprendizaje. Es lo que a los 5 o 6 años nos funcionó para poder manejar la tristeza, es algo que como en ese momento nos funcionó, entonces a los 8 lo volvemos a replicar, a los 15 los volvemos a replicar y a los 30 lo volvemos a replicar. Solamente en el presente es muy posible que esa forma de lidiar con las emociones ya no es funcional porque ya no es el mismo contexto. Claro. Entonces tenemos que hacer conciencia de eso para buscar otras formas más funcionales de poder regular las emociones. Hablabas hace rato de que todas las emociones no es que sean buenas o malas, todas son buenas, porque a final de cuentas, para entenderlo, mortal como yo, mortal como Juan y mortal como Andrea, que nos está escuchando viendo, es el desahogo de nosotros mismos, ¿no? Las emociones es lo que estabiliza nuestra forma de ser y lo que nos da una salud a final de cuentas, tanto física como emocional, las emociones, porque las liberamos. Y decías que son desagradables, entonces, unas agradables y otras desagradables. ¿Agradables cuáles? La alegría. La alegría. Por ejemplo, la paz. La paz. El agradecimiento. No es lo mismo paz que armonía, ¿verdad? ¿O van de la mano? Sí, van de la mano. Porque yo creo que la paz se consigue cuando, según yo, te portas responsablemente y haces las cosas bien, no tienes por qué preocuparte. Y la armonía yo creo que es un equilibrio entre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, esas, digamos, ¿qué más puede ser una emoción agradable? El sentirse bien con uno mismo. Con uno mismo, las desagradables. Pues la ansiedad, miedo, enojo, frustración. Envidia ya es otro tipo de emoción, ¿verdad? Sí, son emociones más complejas. Ya más complejas, hay ciertas ¿verdad? emociones básicas
a partir de las cuales se van combinando y derivando otras. Entonces sí, porque ahorita hablamos de las emociones personales, ajá, o sea que se atribuyen a nosotros, porque la mía ya es algo que transgrede hacia otra persona, ¿no? Ajá. O sea, ahorita son emociones propias del individuo como tal, del ente como tal. Entonces es enojo, frustración, miedo, tristeza, miedo, estrés y ya el estrés posteriormente se pasa a una ansiedad moderada. Ajá. Porque hay que recordar que hay ansiedad moderada y ya la ansiedad que requiere medicación, ¿no? Por supuesto. Sí. A ver, entonces, si yo de pronto, Adán, que nunca pasa, pero vamos a poner como ejemplo. Okay. A lo mejor Juan, porque a Juan sí le pasa. Okay. A Juan le pasa casi todos los días. De todo, ajá. O sea, despierta enojado. Y ni siquiera sabe por qué. Pero despierta gritando, despierta vociferando y su núcleo familiar le dice, ¿por qué siempre despiertas enojado? ¿Cómo podría hacerle Juan, aparte de venir con la psicóloga, doctora Erika, pero cómo podría hacerle para quitarse esa sensación de enojo luego al despertar, Erika? Bueno, puede aplicar diversas estrategias, ¿no? Algo que yo les explico mucho también a los pacientes aquí en consulta es que las emociones en su estado natural, su duración es muy corta, porque tienen una curva de activación y después el cuerpo mismo regresa a su estado normal, porque el cuerpo siempre va a tender a estar en equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando la emoción está en su punto más alto y entonces con el pensamiento empezamos a alimentar esa emoción? Pues la emoción va a empezar a crecer y nos puede durar toda la vida, ¿no? Prácticamente. Entonces, si despierta con una sensación de malestar, a lo mejor porque no durmió bien, porque tuvo pesadillas, porque se estuvo despertando toda la noche o porque tiene alguna preocupación que le estuvo dando vueltas toda la noche, ahí ya tenemos un punto de vulnerabilidad, por así decirlo, ¿no? Que no durmió bien, entonces hay una sensación de malestar a nivel del cuerpo. Pero si Juan lo empieza alimentar todo esto con pensamientos negativos de qué gorda me cae mi esposa, es que mis hijos son unos malagradecidos, en mi trabajo no me valoran, pues entonces esto se va a ir convirtiendo en enojo y el enojo va a ir creciendo. Entonces, como Juan no sabe lidiar con esta emoción, pues se va a ir desquitando con toda la gente que esté a su alrededor y entonces va a tener más problemas con su esposa, no va a tener una buena relación con sus hijos. Entonces tenemos que aprender a poder calmar estas emociones, que hay dos estrategias. La primera es, bueno, no podemos sepultar las emociones o reprimirlas, entonces hay que aprender a observarlas como si estuviéramos frente a un río y vemos que el río trae una hoja y pasa, ¿no? Sí. Así ver nuestra emoción, simplemente dejarla pasar para permitirle a nuestro cuerpo que baje en esta curva de activación de la emoción y pueda volver a su estado de tranquilidad. Y la otra es, si sabemos que los pensamientos alimentan estas emociones y podemos hacer que dure más tiempo, entonces también los pensamientos pueden ayudarnos a disminuir estas emociones. Entonces empezar a cuestionarse, pues me siento así porque no dormí bien, pero me siento así y mi esposa no tiene la culpa, ¿no? Por ejemplo. Bueno, sí tiene la culpa. Yo los 3 días dejaría a Juan. Oye, pues qué onda, ¿no? Sí, claro. O sea, pero no, también, más allá de la broma, también hay que apoyar a la pareja, ¿no? Sí, decir, a ver, qué es lo que te pasa, qué tienes, comprenderlo, no entenderlo. Sí, claro. Que es lo más importante. A veces se puede confundir enojo, psicóloga, doctora Erika Horta, con frustración. Claro. ¿Sí o no? Sí, sí. Es que la frustración viene cuando deseamos algo y la vida hace que no lo podamos alcanzar.
Es decir, que a lo mejor de pequeños quisimos ser bomberos. Ajá. Y al final de cuentas, te vas a reír tú que me estás escuchando, a lo mejor llegaste a ser muy, muy buen abogado. Pero tú querías ser bombero. Aunque parezca absurdo, sí, puede haber una frustración. Claro. ¿Verdad que sí? Sí. Pero también en cosas más sencillas de la vida cotidiana hay frustración. Por ejemplo, a lo mejor hoy yo quería llegar 15 minutos antes, pero el tráfico no lo permitió y entonces eso también ocasiona frustración, aunque son cosas que pues no están en nuestras manos, pero de ahí viene la frustración y entonces esta frustración directamente puede conectarse con el enojo. ¿No? Porque entonces yo empiezo a sentir esta emoción desagradable de enojo porque las cosas no pasaron como yo esperaba, ¿no? Miedo. Sí, a lo largo del miedo, porque podemos llegar a sentir miedo. Por ejemplo, debo yo de confesar que a mí me daba miedo dormir a oscuras, completamente a oscuras. Y de pronto no, pero siempre tenía que tener por lo menos la luz prendida de afuera del cuarto, una luz tenue o abrir la cortina y de pronto no. Pero eso de miedo a la oscuridad puede ser algo muy normal. Sí. En ciertos casos puede venir de algo muy profundo también, por supuesto. Sí. Pero ¿qué tipo de miedo, por ejemplo, puede tener una persona? ¿Miedo a qué? Pues el miedo es muy diverso. Tenemos miedos normales hasta miedos absurdos, como por ejemplo cuando ya se convierten en fobias, ¿no? Que vemos que hay gente que le puede tener fobia a cualquier cosa, ¿no? Sí. A la lluvia, a los insectos. Tengo un amigo que tiene miedo que su esposa le vea el celular. Bueno, ese ya es otra. Y tengo una amiga que tiene miedo que su esposo le vea el celular. Sí, esos ya son otras cuestiones, pero... O sea, pues ¿cómo no va a tener miedo? Pues si anda diciendo cosas extrañas. Claro. Pues es que yo creo que es cuando te digo que existe la armonía, que si te portas bien, haces las cosas bien, pues ¿de qué vas a tener miedo? Porque si uno claro. Que también tiene miedo de que... de que descubran ciertas cosas, ¿no? Y ahí pues no hay una paz y una tranquilidad. Pero es importante entender cuál es la función del miedo, que la función del miedo en nosotros y en los animales es la misma, es detectar peligros, detectar peligros que nos pueden poner en riesgo y entonces accionar, ¿no? El problema del miedo es que pues nuestro cerebro no distingue entre qué es un miedo real y qué es un miedo de algo que yo me estoy imaginando, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo me estoy imaginando que pues me van a correr y que me van a correr, entonces mi cerebro entra en un estado de alerta como si yo estuviera viendo un depredador peligrosísimo y mi vida está en riesgo, ¿no? Entonces, esta es la función del miedo, pero es algo muy subjetivo. Hay, como te digo, desde miedos muy naturales, como por ejemplo el miedo a la oscuridad, que viene pues de no saber qué es lo que está a nuestro alrededor y que en esa oscuridad se puede esconder algún depredador o algo potencialmente dañino para nosotros. Eso es algo muy primitivo que viene pues desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? Que venimos programados de esta manera, con esta emoción que es el miedo, para poder sobrevivir, ¿no? Entonces puede haber miedo a muchísimas cosas, que nosotros los seres humanos todo esto se va complejizando porque, como te comento, el cerebro no distingue entre si es un miedo porque hay un peligro real o porque es algo que nosotros estamos imaginando. Es que estarás de acuerdo con yo, bueno, y en mi simple opinión como comunicólogo, por supuesto, todo lo que yo pueda comentar, no me hagas caso, hazle caso acá a la experta, la señorita doctora psicóloga Erika Horta. A mí son comentarios que no valen, pero yo creo que entonces lo que hay que enseñarnos justamente es a controlar nuestros pensamientos. Exacto. Creo que es un buen punto de partida, ¿verdad? Así como te lo estoy entendiendo. Sí. Controlar nuestros pensamientos. Si estoy enojado, controlo mi pensamiento
y analizo, bueno, ¿por qué estoy enojado? Hago una pausa. Tengo miedo, ¿a qué le tengo miedo? Pienso que me va a ir mal. ¿Por qué pienso que me va a ir mal? Si no, y es que la mente es muy... yo creo que el peor enemigo de ti mismo son tus pensamientos. Así es. Sí, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí, totalmente correcto. Porque es que es de plano hasta incluso hablando de notar cosas de miedo, a veces puede ser que estés solo en tu casa y de repente son las 3 de la mañana y se escucha un ruido. ¡Puc! Así muy quieto. ¡Puc! Y obviamente un rechinar. Y a tu mente luego empezó a lucubrar de que a lo mejor ya se metió alguien. Y luego de repente ya empieza a escuchar sonidos que no existen. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, sonidos que no existen. Porque nos ponemos hiperalerta. Empezamos a tratar de afinar nuestros sentidos para escuchar de más. Entonces también es importante aquí que a lo que le prestamos más atención es lo que vamos a captar más. Entonces, si estamos prestando atención a los sonidos, pues entonces vamos a escuchar hasta lo que... Hasta el sonido más lejano. O sea, sí es un sonido real, pero es un sonido... lejano, o a lo mejor es un sonido de que anda un gato en el techo, pero como yo estoy hiperalerta, prestándole mucha atención, pues entonces ya también mi pensamiento puede volar y irse a imaginarse cualquier cosa, ¿no? Y tiene algo curioso el pensamiento, que normalmente tendemos a pensar cosas catastróficas, ¿no? Igual puede ser que con fines evolutivos, ¿no? O sea, tratar de anticipar los peligros, pero la mayoría de las veces, pues son pensamientos irracionales, ¿no? Que es poco probable que sucedan, entonces eso nos pone en un estado de activación donde ya estamos con la adrenalina todo lo que da y entonces pues todo eso tiene repercusiones también en el entonces yo creo, mira, me lo puedes aventar si estás en desacuerdo conmigo. Sí, acabo si me la vi, mira, no pasa nada. Yo creo que entonces lo primero que tenemos que hacer es controlar nuestros pensamientos. Así es. Controlarlos. Es decir, abre los ojos y de verdad, o sea, decirlo. Qué maravilloso día, ¿no? Sí. O sea, ¿ayuda a decir eso? Sí, sí ayuda, porque en efecto todos los pensamientos por alguna razón tienen más impacto cuando lo hablamos. Cuando lo hablamos o cuando lo escribimos. Incluso en el proceso terapéutico a veces sirve mucho cuando a una actividad, al verla puede regresar escrita, ya al verla escrita o al escucharla tiene más impacto, pero sí es un hecho que todos los pensamientos ayudan incluso a establecer nuevas conexiones cerebrales. ¿No? Los pensamientos afectan zonas cerebrales como la amígdala, que es la que se encarga de procesar las emociones. Entonces, el tener pensamientos negativos ocasiona emociones desagradables. Los pensamientos positivos, curiosamente, es un poco más difícil que se instalen ya en los procesos de aprendizaje, pero el repetirlo hace que se establezcan nuevas conexiones neuronales y entonces que ya quede como un aprendizaje y se quede ya como un hábito, ¿no? Esta parte de los pensamientos positivos. Entonces, definitivamente ayuda el controlar el pensamiento, y es algo con lo que se trabaja muchísimo en el proceso terapéutico. Suena y se escucha tan fácil. Sí. Que dice Claudia, que te está viendo, hombre, psicóloga, doctora Erika. Por supuesto que lo puedo hacer. La pregunta es, Claudia, ¿por qué no lo has hecho antes? ¿A qué voy con esto? Que lo importante de verdad es que comprendamos todos que necesitamos la ayuda de una asesoría emocional profesional. Sí, porque esta conversación que estamos teniendo pues, está muy padre, está muy bonita,
Pero de nada sirve si tú que nos estás viendo o nos estás escuchando a través de Médica Estéreo, la plataforma, la aplicación y redes asociadas, de nada sirve si no acudimos con personas, como en este caso la doctora Erika, psicóloga, a que nos ayude, a que nos oriente. Porque sí decirlo, pues es muy fácil, ¿verdad que sí? Claro, pero también es lo complicado. que pasa es que nuestros pensamientos a veces ya están muy sesgados por nuestras experiencias previas. Sí. Entonces hay cosas que no vemos o que no nos damos cuenta. Por ejemplo, si yo tengo el pensamiento de que siempre voy a fracasar y entonces hoy en la mañana se me presentó tráfico y llegué tarde, pues ese suceso reforzó mi pensamiento de que siempre voy a fracasar. Entonces es donde hace falta una mirada externa que te diga, a ver, el hecho de que te haya pasado esto, pues no quiere decir que así sean las cosas y entonces tenemos que aprender a cambiar. No, yo le diría, pues oye, pues párate más temprano, pues como que espera. No, yo soy muy agresivo, ¿verdad? Sí, un poquito, no, pero sí, hay diversas estrategias que podemos usar y que entonces a veces uno está, pues ya por las mismas experiencias y por estos pensamientos irracionales, nuestra percepción está sesgada. ¿no? Y entonces es donde se necesita pues una mirada externa que nos ayude a cuestionar nuestros propios pensamientos. Cuando dice una mirada externa se refiere a una asesoría psicológica. Claro. Sí, porque una mirada externa, pues así, pues, a ver quién me echa una mirada. Sí, no. Una asesoría psicológica. Una asesoría con una postura neutra. Antes de continuar y para ir cerrando la entrevista, entonces, nombre, dirección, teléfono, ¿a qué hora sales por el pan? Todos tus datos, por favor. Sí, bueno, mi nombre es Erika Horta, soy psicóloga clínica. Me encuentro en calle de la Compuerta, número 115, Jardines del Moral. Y el número de teléfono para agendar sus citas es el 476-100-6898. 476-100-6898. 98. 476-100-6898. Así es. ¿Verdad que sí? Es que Paulina no la anotó bien. 476-100-60-98. 68-98. Es para reafirmarlo. Sí. Muy bien. En Jardines del Moral, está cerca de la calle Agua Azul. De hecho, muy cerca. Y Avenida Guanajuato. Recuerda de cualquier forma que si por alguna razón no logras ubicar a la doctora Erika Horta, y lo aclaro, es psicóloga, yo le digo doctora porque se te debe decir doctora porque tienes un estudio que te lo permite decírtelo, ¿verdad? Un doctorado en ese sentido. Pues por eso, porque normalmente psicóloga es psicóloga. Sí. Y no todas las psicólogas son doctoras, porque no todas tienen doctorado. Lo aclaro porque de pronto se puede confundir, ¿no? ¿Por qué le dices doctora si es psicóloga? Pues porque tiene doctorado, tiene un mayor conocimiento para ofrecértelo justamente al paciente, ¿no? Así es. Entonces yo decía, y digo, de cualquier manera, si no la puedes ubicar a través de teléfono que dio que es el 476-100-6898, nos puedes enviar un mensaje a WhatsApp médico, que es la forma más práctica, sencilla y confiable de ubicar a todo profesional de la salud, los más prestigiados, entre ellos, por supuesto, nuestra amiga, la señorita doctora psicóloga Erika Horta, que es 477-262-8256. Para ir concluyendo la entrevista, entonces, el mal manejo de nuestras emociones pueden limitar el desarrollo de nuestra vida personal, familiar, laboral, social. 100%. De todo. 100%. Porque las emociones pueden dominar nuestra conducta, pueden dominar las decisiones que tomamos. Entonces no hay que dejar que eso pase. Hay que nosotros regular las emociones, sino que ellas nos regulen a nosotros. Yo siempre he dicho eso. Siempre he dicho, yo creo que estoy mal, pero yo siempre he dicho, bueno, yo mando sobre mis pensamientos, no mis pensamientos mandan sobre mí. Yo digo, yo mando sobre mi cerebro. Sí.
no mi cerebro manda sobre mí, pero creo que no es una teoría. En las palabras de un comunicador no valen. Es lo que yo creo, ¿no? De pronto. Pero sí, entonces sí limitan tu evolución, porque a lo mejor, vamos, si te quiere dar un ascenso en tu trabajo y ven a una persona que siempre está enojada, pues oye, pues ¿cómo lo voy a poner de jefe si se la va a pasar gritándole a todo el mundo, ¿no? O si ven a una persona pesimista, ¿cómo le voy a ascender si se tiene que transmitir seguridad y cuestiones positivas? Claro. Entonces, ¿tú crees conveniente que toda aquella persona que sienta enojo, frustración, miedo, que no entiende sus emociones, venga a visitarte? Por supuesto. Para empezar a conocerse, a entender cuál es la función de las emociones, cómo se manifiestan las emociones y qué situaciones pueden alimentar esas emociones para que se intensifiquen y qué conductas pueden tener para tratar de calmar esas emociones. ¿Y tú ves cambios en las personas? Sí, por aquí entre supuesto. nos, así, sí, ves cambios, así como que digas, híjole. Es que soy la super psicóloga, la doctora Erika, ¿sí? Es que son procesos de aprendizaje y entonces tenemos estudios científicos que ya avalan esta parte de cómo cualquier aprendizaje, no nada más en cuestión de psicoterapia, cualquier cosa nueva que aprendemos establece nuevas conexiones cerebrales. Entonces el proceso de psicoterapia no deja de ser también una cuestión de aprendizaje, porque entonces adquirimos nuevas herramientas que nos ponen a hacer algo que no acostumbramos. Entonces el cerebro pues sale de su zona de confort y se ve obligado a establecer nuevas conexiones. Entonces es aquí donde está ya demostrado por diversos estudios que el proceso terapéutico puede tener cambios a largo plazo, porque son cuestiones que nos obligan a que nuestro cerebro establezca nuevas conexiones neuronales. Entonces el aprender con qué pensamientos puedo yo regular mis emociones, o cómo puedo cambiar mis pensamientos disfuncionales, cómo los puedo confrontar. Todo ese proceso, les digo yo a mis consultantes que es como si fuera un músculo. Consultantes es pacientes, para que me entiendan. Sí. Soy muy rimbombante con... No sabes. Lo que pasa es que cambia un poquito el enfoque, porque pacientes se usa mucho en el enfoque médico. Es una broma nada más, señorita psicóloga. No tenemos que alargarte tanto en explicarle pacientes y consultantes. Pero sí pueden esperar cambios a largo plazo, porque son cuestiones de aprendizaje. Entonces el aprender todo esto, que les digo yo que es como un músculo, lo tienes que practicar cada vez que tengas estos pensamientos negativos. Y entonces esto ya se va quedando como una nueva forma de regular las emociones. Pues excelente. Yo te invito de verdad a ti que nos estás escuchando a través de Médica Estéreo, la radio de las personalidades médicas cerca de ti, y te pido de favor que compartas de verdad esta entrevista, de que cuando vengas con la psicóloga que quieras, hombre, mujer o hombre, pero en este caso porque estoy acá con la doctora Erika Horta, confíes. Claro. ¿Por qué? Porque si no te abres de par a par, si no dejas abrir tu alma, pues es que difícil que haya algún crecimiento. Tienen que venir dispuestos a decir verdades, ¿verdad? Sí. Es correcto, valga la redundancia. A abrirse, porque hay gente... Y ya es la última pregunta de la entrevista. Hay gente que se resiste a venir con el psicólogo porque dice, ¿por qué le voy a ir a contar mis problemas a una desconocida? ¿Sí pasa eso? Sí, muchísimo. La verdad todavía tenemos mucho este tipo de estigmas, entre muchos otros, sobre la salud mental y sobre el acudir a un proceso terapéutico. Pero... bueno, contarle las cosas a un desconocido justamente también tiene la ventaja de que es algo objetivo, ¿no? Es una persona que no te conoce, entonces su percepción no está, digamos, contaminada por otras cosas, ¿no? No, pero aparte, yo no le llamaría a una persona desconocida, por supuesto. Es alguien a que tú lo conoces, que es muy diferente. Desconocida no, porque tiene todo el conocimiento. Al contrario,
sabe, en este caso la psicóloga, sabe de cómo puede ayudarte. ¿Algo más que quieras agregar, señorita doctora psicóloga Erika Horta? Pues que es importante también siempre que se aseguren de las cédulas profesionales para que efectivamente pues sí vayan con personas con psicólogos, ¿verdad? Sí, con psicólogos. Porque no es lo mismo un coaching que una psicóloga. Sí, no es lo mismo el cocinero que el chef, ¿verdad? O sea, el chef es el que elabora la receta, la prepara, la piensa, dice tuétano aquí, orégano aquí, y el cocinero es el que lo ejecuta. Así es. Perdón por la comparación tan burda, pero el coaching es una persona empírica que de pronto nada más lo único que te está diciendo son palabras motivadoras, que no está mal, pero el caso no es que te motive, es que te enseñe a ser diferente y a cambiar tu vida. ¿Es correcto? Sí, así es. Entonces, ¿a dónde te pueden marcar, señorita psicóloga? 476-100-6898. Y estamos en la calle Compuerta, número 115. Sí, en Jardines del Moral, aquí en León, Guanajuato. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias. Por lo pronto, yo te invito a compartir esta entrevista, si es que la viste a través de las páginas que manejamos de Buscomédico App, Corazón de Pediatra, Fisioterapia en Movimiento, La Voz de la Amistad, o si la viste en alguna de las páginas de los médicos que manejamos también, que nos dan permiso de subir estas entrevistas. También te invito a que la compartes. Si la escuchaste a través de Médica Estéreo, pues gracias por escucharla a través de la plataforma, de la aplicación. Por lo pronto, yo soy Adán Ayala, la voz de la amistad. Quédense muy bien. En cualquier momento, en cualquier lugar, cualquier persona ¡También estás despedido! puede necesitar un abogado. Conócenos. Somos Grupo BP Abogados, Despacho Jurídico, Defensa Civil, Penal, Mercantil, Laboral. Año de experiencia en asuntos legales, divorcios, pagarés, despidos, accidentes, cuestiones fiscales, entre otras. Grupo BP Abogados, Despacho Jurídico. Búscalo en Facebook, en la zona del Bajío, Avenida Tota Carvajal, 202 Altos, Colonia La Martinica, León, Guanajuato, México. Citas 477-796-9170. Cuando nos necesites. Grupo BP Abogados. Certeza y confianza para servirte.